Este audio está especialmente diseñado para que te puedas dormir. No hay imagen, solamente el audio. No hay cascadas, no hay pajaritos, no hay cielos estrellados, no hay nada de eso. Solamente el audio, porque es lo único que necesitas ya con los ojos cerrados para poder dormir. ¿Cómo voy a lograr que puedas dormirte? Bueno, como se hizo siempre, contándote una historia. Así como nos contaban a nosotros de niños un cuento antes de dormir, o incluso como podemos llegar a contarles hoy nosotros a nuestros niños. Es la única manera y es la más efectiva de distraer la mente, de entretenerla, para que luego sienta que no hay nada más importante para hacer ni para pensar más que dormir. Así es como me vas a escuchar decir un montón de cosas que parece que no tuvieran sentido. Me vas a escuchar hablar de muchas cosas que quizás no tienen relación entre sí. Me vas a escuchar contar historias quizás disparatadas, delirantes, incluso cómicas la mayoría de las veces, risueñas para que puedas dormirte con una sonrisa. Pero no estoy loco. Incluso vas a escucharme dar muchas vueltas antes de contarte la historia, antes de comenzar con la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Toda esa aparente desconexión, todo ese aparente delirio es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. ¿No me crees? Escúchame y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés con los ojos cerrados, espero que ya estés intentando que el sueño llegue, espero que ya estés en actitud pro sueño. ¿Qué sería una actitud pro sueño? Bueno, eso que hablamos siempre, estar como en el lugar indicado, en el momento indicado, una cosa así. Para que llegue el sueño tenemos que de alguna manera incentivarlo para que venga, ¿no? Como quien dice, llamarlo. Para llamarlo, como una especie de ritual mágico. Como una danza de la lluvia, pero en este caso sería como la danza del sueño. Para llamar al sueño, el ser humano lo que debe hacer es apagar la luz, esperar a que se genere un ambiente tranquilo, cerrar los ojos, acostarse, ponerse cómodo, desvestirse. Son un montón de cosas que supuestamente hacen que el sueño llegue, ¿no? Son como una especie de juego de la copa. Preparamos todo para que el espíritu se presente. En este caso, una especie de invoque hacemos. Preparamos todo para que el sueño se haga presente. Es como una especie de brujería, ¿no? Si uno se pone a pensarlo, es como una especie de brujería. Estamos como invocando de alguna manera a un ser extraño que venga y se presente. Estamos como creando toda una escena, quizás hasta repitiendo conjuros mágicos a través de nuestras acciones, ¿no? Si bien no estamos agarrando un libro de brujerías y repitiendo a lo alto unas palabras que no entendemos, de alguna manera, cuando apagamos la luz, cuando cerramos los ojos, nos desvestimos, nos acostamos, intentamos relajarnos, creamos el ambiente tranquilo, estamos como invocando a un ser extraño que venga y se haga presente. Y muchas veces creemos que ese conjuro que nosotros realizamos y que invocamos a ese ser extraño para que se haga presente, nos sale mal, porque ese ser que nosotros invocamos no se hace presente. El sueño no llega y es por eso que ahora mismo
estás escuchando este podcast. Es por eso que ahora necesitas dormirte, porque toda esa especie de ritual mágico no dio resultado. Eso nos hace pensar dos cosas: o que no es un ritual mágico, o que lo estamos haciendo mal, o que no lo estamos haciendo de la forma correcta. Bueno, yo creo que ninguna de las dos cosas. Si bien parece una especie de ritual mágico, no lo es. Es simplemente una forma de prepararse para que el sueño llegue, de indicarle a la mente que es momento de recargar baterías. No somos como un teléfono y no podemos recargarnos a nuestro antojo, cuando nosotros queremos inmediatamente. Hay que engañar de alguna manera a la mente, o hay que indicarle que es el momento de dormir para que la mente decida que es lo mejor para nosotros en ese momento. Que es el momento para dormir, este y no otro, que es ahora cuando debemos recargar baterías y que es lo más importante que podemos hacer, o que es nuestra mejor opción. Si nosotros intentamos dormir, qué sé yo, con las luces prendidas, intentamos dormir sentados, intentamos dormir en una posición que no es la más cómoda, nuestro cerebro, nuestra mente más precisamente, va a interpretar que no es la mejor opción hacerlo. Yo creo que nuestra mente, ya lo dije muchas veces, nuestra mente es autónoma, nuestra mente se maneja por sí misma y decide por sí misma. Nosotros, como seres humanos pensantes, es como si la mente fuera algo por fuera de nosotros. Que no podemos manejarla, no la utilizamos, no decidimos qué es lo que nuestra mente hace, sino que de alguna manera tenemos una mente dentro con la que podemos interactuar, con la que podemos generar diversos pensamientos, la que podemos utilizar, pero esa mente, cuando no la estamos utilizando adrede, esa mente funciona sola. Incluso muchas veces que queremos utilizarla adrede, la mente también funciona sola. ¿En qué momentos me doy cuenta de que la mente funciona sola? Bueno, muchas veces nosotros queremos hacer algo, por ejemplo ahora. Queremos dormir y la mente decide que no. Quizás hay un ejemplo muy, muy obvio que quizás ya lo he utilizado, pero bien vale la pena seguir utilizándolo, porque es el que pone de manifiesto la autonomía de la mente. Cuando terminamos una relación amorosa, sea por la razón que fuere, pero la terminamos más allá de nuestra decisión, más allá de nuestras ganas de terminarla. A lo que voy: cuando sufrimos un desengaño amoroso, cuando nuestra pareja nos deja, o cuando rompemos con nuestra pareja más allá de lo que nosotros queríamos hacer. Quizás rompemos con nuestra pareja y nosotros queríamos continuar con esa pareja. O sufrimos un desengaño amoroso y nuestra pareja nos traiciona, o lo que fuera. Muchas veces lo ideal sería que no siguiéramos pensando en esa persona. Lo ideal sería que no nos la sacáramos de la cabeza. Lo ideal sería que hiciéramos borrón y cuenta nueva, que empezáramos de nuevo, que dejáramos esa historia atrás. Y sin embargo, la mayoría de las veces no podemos hacerlo. La mayoría de las veces, más allá de lo que nos recomienden y más allá de lo que nosotros sepamos que es lo mejor para nosotros, que es no pensar en esa persona, seguramente terminemos por hacerlo, más allá de que no querramos hacerlo. ¿Se entiende? Quizás lo mejor para nosotros, luego de una ruptura amorosa, sería no seguir pensando en esa persona. Pero, sin embargo, seguimos haciéndolo. La mayoría de las veces ocurre que cuando nosotros no estamos de acuerdo con esa ruptura amorosa, seguimos pensando en esa persona, seguimos pensando en la persona en cuestión.
quizás si se trata de un desengaño, nuestro círculo más cercano nos recomiende no seguir pensando en esa persona. Ya está, es una historia antigua, no continúes, no sigas pensando en esa persona, baja la persiana, borrón y cuenta nueva, todas esas metáforas que se utilizan cuando uno quiere decir que, bueno, dejemos esa historia atrás, comencemos de nuevo. Sin embargo, nuestra mente se maneja sola. Nuestra mente decide por sí misma. Entonces nosotros, cuando queremos dejar de pensar en esa persona, vamos a continuar haciéndolo. Y por más que intentemos no hacerlo, sin darnos cuenta nos vamos a encontrar pensando de nuevo en esa persona. Entonces, reitero, para mí es el mejor ejemplo quizás de que la mente se maneja sola, de que quizás nosotros tenemos una especie de control sobre la mente, pero cuando no ejercemos ese control, la mente decide por sí misma qué es lo mejor para nosotros. Y yo creo que tiene una especie de disyuntiva siempre. Creo que la mente siempre está decidiendo entre dos opciones posibles. Por ejemplo, pensar o no en esa persona. Más allá de que todos nos recomienden o conscientemente nosotros sepamos que lo recomendable es no pensar en esa persona y olvidarla, nuestra mente sigue pensando. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene dos opciones. O pensar o no pensar. O pensar en esa persona o no pensar en esa persona. Y más allá de que nosotros conscientemente sepamos que lo mejor es no pensar en esa persona, quizás nuestra mente opina que lo mejor es pensar en esa persona. Quizás nosotros, sabiendo que lo que nos puede llegar a ser mejor es olvidar a esa persona, nuestra mente, muy conectada con nuestro corazón, decide que lo que mejor nos hace es seguir pensando en esa persona. Incluso muchas veces, luego de una ruptura amorosa, empezamos a pensar en cómo solucionar esa ruptura amorosa. Vuelvo a lo mismo, más allá de que quizás conscientemente sepamos que no hay solución, quizás conscientemente sepamos que lo mejor es dejar esa relación atrás, e intentemos dejarla atrás, e intentemos no pensar en esa persona, e intentemos intentemos olvidar a esa persona, nuestra mente quizás decida que no es lo mejor para nosotros. Quizás nuestra mente decida que lo mejor para nosotros es continuar pensando en esa persona. Allí vemos el mejor ejemplo de que la mente se maneja sola. Allí vemos cómo nuestra mente, más allá de lo que nosotros conscientemente sepamos que es mejor, o de lo que nosotros conscientemente querramos hacer, nuestra mente no lo hace. Nuestra mente decide por sí misma qué es lo que ella cree que es mejor para nosotros. Ahora mismo, cuando queremos dormir, quizás ocurre algo parecido, ocurre algo similar. Nuestra mente decide qué es mejor para nosotros, si dormir o quedarnos despiertos. Y todo va a depender de lo que tengamos enfrente, ¿no? De las dos opciones, de las dos puertas que tengamos enfrente. Siempre nuestra mente va a decidir por sí misma. Nosotros, para intentar tomar control de nuestra mente en determinados momentos, vamos a tener que intentar engañarla. Vamos a tener que intentar marcarle el camino e intentar que la mente por sí misma se dé cuenta
cuál es el mejor camino. Es como una especie de amigo o amiga terca, ¿no? Son como esos amigos que, aunque nosotros les digamos que es lo mejor, ellos van a seguir haciendo lo que quieren. Van a seguir haciendo lo que ellos piensan que es mejor. Quizás nosotros como amigos lo que hacemos es marcarle intentar aconsejar a nuestro círculo de amigos, ¿no? Pero muchas veces lo que nosotros opinamos no es lo mejor para nuestros amigos, por más allá de que nosotros querramos que es así. Más allá de que nosotros querramos que sea así, más allá de que nosotros pensemos que sea así. ¿Qué sé yo? Si nosotros pensamos que alguien de nuestro círculo de amistad, a alguien de nuestro círculo de amistad no le conviene determinada pareja, vamos a intentar convencerlo de que esa pareja no les conviene. Pero bueno, esa es nuestra visión de las cosas y nosotros vamos a querer convencer a esa persona de que una tercera persona no es conveniente, de que una tercera persona no es una buena opción. Sin embargo, muchas veces no tenemos razón. Habría que evaluar siempre o avisar que lo que va a venir es una opinión nuestra. Por ejemplo, estamos hablando con una amiga o con un amigo nuestro y le decimos, bueno, mira, tal no te conviene. ¿Qué sé yo? No sé si no le conviene. Es nuestra visión de las cosas. Es una visión subjetiva y tendríamos que avisarle a nuestro amigo o nuestra amiga que es nuestra visión de las cosas. Mira, para mí tal no te conviene, es mi opinión. Así lo veo yo. Como para que nuestro amigo o nuestra amiga tome nuestra opinión justamente como eso, como una opinión, no como una certeza. Yo creo que igualmente cuando alguien quiere convencer a otra persona de algo es contraproducente. O sea, si yo quiero convencer a alguien de que tal no le conviene, me parece como que no tengo que ir a decirle, mira, tal no te conviene. Tengo que ir a darle mi opinión o demostrarle de alguna manera que no es la mejor opción. Así en todos los órdenes de la vida. Me parece como que no podemos pensar que nuestra visión de las cosas es la visión correcta. Me parece como que siempre tenemos que ir a presentar nuestra opinión, avisar que es nuestra opinión, avisar que es nuestra visión de las cosas y que debe ser tomada de esa forma, ¿no? Debe ser tomada como una opinión, como una visión subjetiva, que quizás le sirva a la otra persona como para ver las cosas de otra manera, pero nunca vamos a tener la verdad. De hecho, la verdad absoluta me parece que no existe. Nadie tiene la verdad. Más allá de que nosotros veamos que tal persona es perjudicial para nuestro amigo o que tal persona puede llegar a hacerle mal a nuestra amiga, mal sentimentalmente o mal de otra manera, qué sé yo. Nosotros estamos viendo lo que ocurre, pero bueno, incluso hasta en los casos más extremos me parece como que la verdad absoluta no existe. Es quizás un planteo un poco filosófico, ¿no? No voy a intentar no hablar de ningún tema específico, sino en general, ¿no? La verdad absoluta no existe. ¿Quién tiene la verdad absoluta acerca de las cosas? Nosotros podemos decir, no sé, que una planta es verde. Sin embargo, otra persona puede desmentirnos y decirnos que esa planta no es verde. A lo que nosotros responderemos, no, esta planta es verde porque de hecho la estoy viendo y es una verdad irrefutable. Esta planta es verde. Y no creo que sea una verdad irrefutable. No creo que existan verdades irrefutables. Más allá de que quizás habría que evaluar lo que estoy diciendo desde un punto de vista lógico, ¿no? Y hablar de
todos los planteos lógicos que puedan llegar a existir y también evaluar la sintaxis de lo que estoy diciendo. Pero creo que la verdad absoluta no existe. Por más que yo esté viendo una planta que sea verde, es mi verdad. La Tierra es redonda. Bueno, es mi verdad. No, pero es verdad, no se puede discutir. Bueno, no sé si no se puede discutir. En principio, si nosotros vemos una planta que es verde, es nuestra visión acerca de esa planta. No podemos discutirle a nadie que esa planta es verde si esa otra persona nos dice que no es verde. Primero, existen las personas daltónicas que ven los colores diferentes. Por lo tanto, ya empezamos con que por más que nosotros le digamos a esa persona que ese color es verde, la otra persona nos puede decir que no es verde. Primer punto. Segundo punto, existe la luz. Los colores en sí mismos no existen. Existe la luz que reflejan las cosas y esas cosas, esa luz genera el color, ¿no? O genera nuestra percepción del color, que es un tercer punto. Se dice que el mundo no es como nosotros lo vemos, sino que el cerebro lo adapta. Se dice que los colores no son como nosotros los vemos, sino que nuestro cerebro los adapta. Y de alguna manera nos crea una imagen que nosotros podemos entender. O sea que hay cosas que no vemos, hay cosas que vemos, hay cosas que no. Incluso que las cosas no son como realmente las vemos. Por lo tanto, bueno, ahí ya tenemos un montón de puntos por los cuales ni siquiera podemos asegurar que una planta es verde. Ni siquiera podemos tener una aseveración irrefutable sobre el color de una planta. Y menos aún sobre una relación, menos aún sobre algo tan subjetivo como otra persona, como otro ser humano. Bueno, independientemente de todo esto, que nos fuimos por las ramas, quiero agradecerle a Valentín por el mensaje que nos ha dejado. Y digo nos ha dejado porque nos ha dejado un mensaje a todos nosotros, a todos los que estamos escuchando el podcast en este momento. El mensaje no es para mí, sino que es para vos también. De alguna manera es para vos, porque yo hace un tiempo que vengo dejando mi número telefónico en la descripción de los episodios para que ustedes se comuniquen conmigo y así, bueno, es como venimos escuchando varios audios en varios episodios previos a este, ¿no? Y lo seguiremos haciendo en los episodios siguientes. Pero de alguna manera no es un audio que sea solamente dedicado a mí, sino que yo creo que es un mensaje que está dedicado a todos los que estamos escuchando el podcast. Porque de alguna manera es compartir lo que nos pasa, es compartir lo que a cada uno le pasa. Y es formar parte de algo. No sé si es una especie de comunidad, no sé si es una especie de grupo, no sé realmente qué es, pero es formar parte. Es como de alguna manera unirnos todos los que no podemos dormir. Es como tener un lazo que nos una, porque, bueno, no hay nada que nos una. O sea, nosotros ahora mismo, vos ahora mismo podés pensar que hay muchas personas alrededor del mundo en tu misma situación. De hecho, todos los seres humanos necesitamos pertenecer de alguna manera. Necesitamos agruparnos y necesitamos sabernos parte de algo. Así es como, qué sé yo, podemos participar desde una especie de club de algo, ¿no? Una especie de club deportivo, un grupo de amigos, un club de fans de un músico,
desde eso a, qué sé yo, cómo nos vestimos, ¿no? El hecho de cómo nos vestimos también tiene una cuota de pertenencia bastante importante. La moda. Necesitamos ser parte, necesitamos estar vestidos como los demás. Bueno, más allá de cosas que tienen que ver con, con significados y significantes y demás, yo creo que está bueno ser parte. Está bueno sentirse acompañado, está bueno saberse dentro de un grupo. Y la gente que tiene insomnio, de repente, no tiene un grupo, o por lo menos no tenía un grupo. De hecho, tampoco sigue sin tenerlo, porque un podcast no es un grupo, pero es una manera de saberse parte. El hecho de que puedan enviarme mensajes es como, y que después esos mensajes se escuchen aquí en el podcast, es una forma de pertenecer también, es una forma de unirnos, es una forma de saber, cuando uno escucha un mensaje de otra persona en el podcast, decir, bueno, no estoy solo, no soy el único. Compensa de alguna manera esa sensación, ese pensamiento, de alguna manera compensa. Y uno dice, bueno, no soy el único estúpido que está aquí sin poder dormirse. Hay varias personas a las cuales les está pasando lo mismo. De hecho, estoy escuchando a una que le está pasando lo mismo. Y así, iba a decir sucesivamente, pero bueno, no sería sucesivamente la palabra, porque podemos ir para atrás y podemos escuchar varios episodios en los que hay mensajes de oyentes de este podcast en los cuales ellos cuentan que no se podían dormir. Bueno, cuentan que no se podían, digo, el tiempo pasado, porque por suerte cuentan que ahora sí se pueden dormir. Pero más allá de eso, cuentan que están con insomnio y de alguna manera todos los que tenemos insomnio formamos parte de un gran club, formamos parte de un gran grupo, un grupo que quizás no tenía un contacto, un grupo que quizás no había nada que uniera, un grupo que quizás, y solo quizás, puede llegar a enlazarse, puede llegar a unirse a través de este podcast. Podemos llegar a estar conectados de alguna manera a través de este podcast y saber que si ahora estamos dando vueltas en la cama y no podemos dormirnos, no somos los únicos. Que hay mucha gente en nuestra misma situación. No sé si es un consuelo saber que a otras personas les pasa lo mismo. Mal de muchos, consuelo de tontos, dice un refrán, ¿no? Como diciendo, bueno, somos tontos si nos consolamos sabiendo que a otra persona sufre nuestro mismo mal. Pero de alguna manera nos sentimos acompañados. Saber que no somos los únicos nos tranquiliza. Vamos a decir que no debería consolarnos, porque quizás el refrán es correcto y no debería consolarnos el hecho de saber que otras personas pasan por lo mismo, pero sí, de alguna manera estaríamos un poco más tranquilos. Y nos sentimos conectados. Sentimos como que hay otras personas que en este preciso instante no solamente están pasando por lo mismo, sino que ahora también están haciendo lo mismo, que es escuchar este podcast. Nuestra mente, reitero, se maneja sola. Nuestra mente, ya lo sabes, decide entre dos escenarios posibles cuál es el mejor. Y ahora mismo tu mente está decidiendo que dormir no es la mejor opción. No es el camino que más le interesa. Muchas veces, así como decía Valentín en el audio,
Necesitamos una compañía. No es solamente cuestión de tener sueño o no. Muchas veces tenemos una compañía y el podcast puede llegar a servir para ello. Muchas veces queremos tener una compañía, muchas veces necesitamos una compañía. Sea porque nos sentimos solos o no, sea porque en este momento nos sentimos solos y queremos dormir, llamarle acompañados, entre comillas, o queremos tener una compañía mientras nos quedamos dormidos. También este podcast sirve para esto. Muchas personas me han comentado que el podcast les sirve como compañía. Es que la idea principal del podcast es distraer a esa mente que decide por sí misma y que ahora mismo se pone a procesar pensamientos que ahora mismo no queremos tener. Pensamientos a futuro, miedos, deseos, anhelos, nervios por eventos venideros. Un montón de pensamientos que ahora mismo no queremos tener y que nuestra mente se pone a procesarlos ahora mismo. Bueno, ahora no. Intentemos procesarlos mañana. Pero nuestra mente insiste con procesarlos ahora. Nuestra mente insiste con seguir pensando en esa persona que no nos conviene. Seguir pensando en esa persona con la cual tuvimos una ruptura amorosa. Seguir pensando en esa persona que dijimos que queríamos dejar atrás. Bueno, así como nuestra mente sigue pensando en esa persona en la cual no queremos pensar, ahora mismo nuestra mente, en vez de apagar y poner todo en stand-by y dormir, decide pensar en cosas en las cuales no queremos pensar. Por lo menos ahora, ¿no? Hay veces que pensamos cosas que no queremos. Hay veces que pensamos cosas que no queremos pensar ahora. Existe la posibilidad de que pensemos en cosas que no nos molestan, pero que no queremos pensar ahora, porque queremos dormir. Y también existe la posibilidad de que pensemos en cosas en las cuales no queremos pensar nunca. Bueno, podemos intentar, de la misma manera que ahora distraemos la mente con el podcast, distraerla en cualquier momento del día. No creo que este podcast pueda llegar a hacerte dormir mañana a la tarde, pero sí quizás te sirva para distraer la mente mañana a la tarde. ¿Cómo distraigo la mente? Bueno, contando una historia. Una historia que va a captar la atención de tu mente en principio y luego va a lograr que te quedes dormido porque la historia que cuento es un poco aburrida. Quizás la idea de este podcast es que, más allá de que la historia no empiece desde el minuto cero, la idea de este podcast es que la historia que cuento sea un ingrediente más. Y que ya desde el principio las cosas de las cuales hablo, cómo termino de alguna manera conectando las temáticas del podcast, todo contribuya a que puedas empezar a dormirte ya desde el minuto cero, a que puedas ya empezar a aburrirte, entre comillas, desde el minuto cero. Más allá de que no haya historia, no comience el cuento desde el minuto cero. Ya las cosas de las cuales hablo, que muchas veces tienen un sentido, muchas veces no, a veces tienen un hilo conductor y otras veces no, otras veces mezclo muchos temas. Bueno, todo contribuye
a lo mismo, ¿no? Todo tiene que ver con lo mismo. Ya desde el minuto cero, la idea de este podcast es que puedas dormirte y que no necesariamente esperes hasta que comience la historia. Hay gente que se duerme ya directamente en esta introducción. Para esa gente que está a punto de dormirse y que todavía no lo ha hecho, hablo de patreon.com/podcast para dormirse, donde todos aquellos que quieran colaborar con este podcast para que este podcast pueda seguir online, pueden hacerlo y encontrar material extra allí. Tendría que hablar de patreon.com/podcast para dormirse quizás antes, ¿no? Porque quizás para esta altura ya haya gente que está dormida. Pero bueno, lo hago cuando me acuerdo, porque al fin y al cabo no es la razón principal del podcast. No es lo importante. Sino que lo importante es que puedas dormirte ahora mismo. Es por eso que te voy a pedir que me dejes contarte una historia. Hoy vamos a hablar de una persona que hacía cabriolas en el aire. Bueno, una cabriola al final es una vuelta en el aire, ¿no? O puede ser también una vuelta en el piso. No sé exactamente qué es una cabriola. Se me ocurrió hablar de una cabriola, que también puede ser una variedad de cabra, ¿no? Quizás la temática que tocamos hoy en la introducción no dio pie a ninguna historia en particular. Por lo menos no hablamos de nadie en particular, o por lo menos no surgió ninguna historia en particular durante la introducción. Es por eso que, bueno, tuvimos que improvisar con lo primero que se nos vino a la mente, que de hecho es lo mismo que hago todos los días. Pero a veces en la introducción surgen historias, o por lo menos surgen ideas de historias. Historias también. A veces surgen historias durante la introducción que luego continúo cuando comienzo con la historia. A veces no surgen historias, sino que surgen ideas. Y otras veces hablamos de algo serio, entre comillas, y no surge nada, como puede haber pasado ahora. Así que, bueno, es por eso que terminamos hablando de lo primero que se nos viene en la mente. Y empecé como a mover la vista y a buscar algún tipo de referencia, ¿no? Como para que se me ocurriese algo, y no se me ocurrió nada. Entonces, bueno, hablé de una persona que hace cabriolas en el aire, incluso sin saber exactamente el significado de una cabriola. Para mí una cabriola es como una especie de voltereta en el aire, pero recuerdo la vuelta carnero, que quizás tenga que ver, ¿no? Porque cabriola para mí tiene algo que ver con cabra. Cabriola, cuando uno hace una vuelta en el aire, algo que ver con cabra tiene que tener, porque yo recuerdo que en las clases de educación física, cuando uno hace una vuelta hacia adelante, apoyándose en el piso, pero una vuelta, como quien dice, sobre su propia cabeza, ¿no? Pone la cabeza hacia abajo, los hombros, las manos, es como que da una vuelta, tira las piernas de atrás hacia adelante y termina girando, como quien dice, sobre su cabeza, no girando así como 360 grados, sino se entiende, ¿no? Lo que digo. Uno intenta como ponerse cabeza abajo, pero en realidad lo que hace no es poner las piernas hacia arriba, sino es girar hacia adelante. Y eso recuerdo que en clase de educación física le llamaban la vuelta carnero, ¿no? Calculo que tiene que ver con qué sé yo, con el animal, ¿no? No sé por qué, en realidad.
No sé por qué, si en algún momento los carneros, si en algún momento existen los carneros. ¿Qué son los carneros? ¿No? Son aquellos animales que comen carne. No, esos son los carnívoros. Eh, Puede ser cualquier persona que coma carne, un carnero. No, carnero creo que tiene que ver con algún tipo de animal. No sé, me estoy metiendo en lugares en los que no conozco. Pero bueno, partimos de la cabriola y tuvimos que partir desde allí. Un carnero me parece que tiene que ver con un animal. Yo me lo imagino como que el carnero, no sé si es el macho de la cabra, una cosa así, me parece, ¿no? O es algún tipo de animal de esos que tienen eh, cuernos. Me imagino al carnero con cuernos. Sinceramente no sé si se llama así o si un carnero es eso. Pero bueno, entonces la vuelta carnero, que habla de ese animal, si efectivamente el carnero es el macho de la cabra, todo tiene que ver con todo. Porque esa vuelta carnero es una vuelta sobre el piso. Y una cabriola, que es una vuelta en el aire, tiene que ver con la cabra. Entonces está todo relacionado, ¿no? La vuelta en el aire tiene que ver con la cabra, la vuelta en el piso también tiene que ver con la cabra. Entonces, de alguna manera, los seres humanos, para hacer vueltas en el aire, nos inspiramos en los animales. Y más precisamente en la cabra, ¿no? La cabra, además de dar leche y además de tener otras virtudes, la cabra tendrá algún tipo de virtudes, también inspira al ser humano, ¿no? Es como una especie de musa inspiradora para el ser humano y para sus vueltas, más que nada, ¿no? Yo tenía un amigo que de hecho su apellido era Cabra, ¿no? Él era una persona muy vueltera, pero en general. Vueltera, ¿a qué me refiero vueltera? No era una persona que se dedicara a dar vueltas en el aire, no trabajaba en un circo, no hacía nada de eso, sino que era una persona vueltera porque daba muchas vueltas para hacer las cosas, ¿no? Era una persona que es como que no se decidía muy fácilmente. Esa era la virtud o, en todo caso, perdón, era el defecto o incluso la virtud de mi amigo Juan Cabra. ¿Por qué le decíamos Cabra? Bueno, porque el apellido era un poco más largo, ¿sí? El apellido muchas veces se recorta por una cuestión de comodidad y muchas veces se recorta por una cuestión de confidencialidad. Seguramente tenés algún amigo, seguramente tenés alguna amiga cuyo apodo proviene de su apellido. Bueno, en este caso, el apellido de nuestro amigo Juan Cabra el apodo de nuestro apellido Juan Cabra, a quien le decíamos Cabra, provenía de su apellido, no necesariamente de su fisonomía, porque muchas veces los apodos tienen que ver con la fisonomía de la persona, ¿no? El enano, el gordo, qué sé yo, el cabezón, no sé, y así con todo, ¿no? Muchas veces la fisonomía tiene que ver con el flaco. La fisonomía de uno, la imagen corporal de uno tiene que ver con el apodo que uno recibe, ¿no? El negro, sin que el hecho de decirle negro o gordo o enano o flaco sea algo totalmente despectivo. Muchas veces no es despectivo, muchas veces dentro de un grupo de amigos el apodo es hasta cariñoso. Ocurre que muchas veces, bueno, el negro o el gordo quizás tiene un impacto mucho más fuerte que el enano o el flaco. Incluso el enano quizás es un poco más despectivo que flaco, porque flaco está socialmente aceptado que el flaco está bien y el gordo está mal. A lo que voy. Ser flaco es lo estéticamente correcto y ser gordo no. Entonces a la persona flaca, al cual apodan flaco, esa persona no tiene ningún tipo de problema. Sin embargo, la persona cuya fisonomía es diferente y la apodan gordo, bueno, esa persona quizás sí tiene problemas con que
lo llamen de esa forma. Pero bueno, muchas veces dentro de un grupo de amigos no hay esos problemas, porque los apodos no tienen que ver con algo despectivo, sino que son puestos cariñosamente. Independientemente de toda esta reflexión acerca del tema de los apodos, a mi amigo Juan Cabra no le decíamos cabra porque se pareciese a una cabra, sino que le decíamos cabra en principio porque tenía como bueno, no, en realidad, a ver, es como que tengo como los recuerdos difusos. No recuerdo si le empezamos a decir cabra porque empezamos a acortar su apellido o empezamos a decirle cabra porque era vueltero. Entonces, a raíz de las cabriolas o de las vueltas carnero que nosotros dábamos, pensamos como que, bueno, una cabra parece como que le gusta dar vueltas o algo con las vueltas tiene que ver. Entonces, como nuestro amigo Juan Cabra era muy vueltero y no se decidía rápido y tardaba en decidirse, bueno, también le pusimos Cabra. Entonces es como que todo estaba relacionado, ¿no? Es como que caímos después. Su apellido era un poco más largo. Entonces, bueno, nosotros le decíamos Juan. Después dijimos, qué vueltero. Sos más vueltero que una cabra, le dijo uno, a lo que el otro respondió, pero las cabras no son vuelteras. El vueltero es el perro, ¿no? El perro antes de acostarse empieza a dar vueltas, da 1, 2, 3 vueltas y luego se acuesta. No, la cabra no da vueltas antes de acostarse, pero algo que ver con las vueltas tiene que ver la cabra. Por el tema de la vuelta carnero, de la cabreola y demás. Oh, sí, dijo otro amigo, ¿no? Del grupo, es cierto. Entonces, bauticemos a Juan como Juan Cabra, ¿no? En vez de seguir diciéndole Juan o seguir diciéndole su apellido. De hecho, yo creo que muchos de mis amigos no sabían el apellido de Juan Cabra. De hecho, muchos de mis amigos le decían Juan y nunca supieron su apellido. Entonces, creo que hasta el día de hoy tampoco saben que si nosotros le decimos Juan Cabra, de alguna manera también estamos acortando su apellido. ¿No te pasa que conoces mucha gente de la cual no sabes el apellido? O sea, muchas personas las conoces por el nombre y no conoces su apellido. Es que al fin y al cabo el apellido no es tampoco tan importante. Para mantener una relación con alguien no es tampoco demasiado importante el apellido. De hecho, hay personas que llegan a casarse sin saber el apellido una de la otra. Antiguamente, cuando existía el de alguien, o sea, a lo que voy, cuando dos personas se casaban y la mujer pasaba a ser, no sé, Edelmira González de Gutiérrez, ¿no? ¿Por qué? Porque se casaba con no sé, José Gutiérrez, entonces, bueno, Edelmira pasaba a ser Edelmira González de Gutiérrez. ¿Por qué de Gutiérrez? Como si una mujer casándose con un hombre pasara a ser propiedad de ese hombre. Pero bueno, antiguamente era así. Incluso hay personas, como te digo, que no conocían sus apellidos antes de estar casadas. Hay personas que están de novios y no conocen sus apellidos. No sus apellidos propios, sino el apellido de su pareja. Y no importa. A ver, hasta que uno se casa, y bueno, ya no sé si las mujeres pasan a ser González de Gutiérrez o conservan su propio apellido. Pero bueno, en teoría. Ay, la primera vez que bostezo, qué raro, ¿no? Ya pasaron como un montón de tiempo y es la primera vez que bostezo. Tendría que haber bostezado mucho tiempo antes, como para poder contagiarte el bostezo y para que puedas bostezar conmigo y empezar a ponerte en actitud de sueño, ¿no? Empezar a, ese ritual, mediante el cual, ese ritual extraño, esa brujería mediante la cual invocamos al sueño. Pero bueno, hay personas que no saben ni siquiera el apellido cuando están juntas, ¿no? Están de novias y no saben el apellido, como le había pasado a Javier,
¿no? Javier era una persona que no tenía apellido. Era una persona de la cual no importaba su apellido. Javier se había enamorado de Rosa y Rosa se había enamorado de Javier. Y Rosa tampoco tenía apellido. De hecho, las personas, cuando uno se enamora de las personas, esas personas ni siquiera tienen nombre. Uno averigua el nombre de esas personas solamente para poder dirigirse a ellas, ¿no? Como si la dirección tuviese que ver con el habla. Una persona que quiere dirigirse a otra dice, bueno, hay una persona, no sé, en la esquina. Voy a dirigirme hacia la esquina y de alguna manera es lo mismo que dirigirme hacia esa persona. O estoy en el medio de un baile y hay una persona en el medio de la pista. Voy a dirigirme hacia esa persona. También podría decir, voy a dirigirme al centro de la pista. Pero de alguna manera digo, me voy a dirigir hacia esa persona. No es lo mismo caminar hacia el centro de la pista que caminar hacia una persona, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno dice me voy a dirigir hacia esa persona, es como que va a caminar hacia esa persona. Sin embargo, cuando uno quiere hablar con una persona, también uno dice me voy a dirigir a esa persona. Debe ser porque uno tiene que caminar primero hacia esa persona para que esa persona lo escuche. Porque si uno está lejos y empieza a hablarle a los gritos a esa persona, es como que esa persona no lo va a escuchar. O conviene más estar cerca. Porque cuando uno habla a los gritos, como que la persona en cuestión quizás no nos entiende demasiado. Como que esa persona quizás no nos entiende bien. Es preferible hablarle a esa persona un poco más de cerca, ¿no? Entonces es por eso que dirigirnos a alguien tiene esos dos significados, ¿no? Dirigirnos a alguien puede ser caminar hacia ese alguien, y dirigirnos a alguien también tiene que ver con hablarle. La conexión seguramente tiene que ver con la claridad del mensaje. Yo, si me dirijo a ti de cerca, vas a entenderme mejor que si me dirijo a ti de lejos. Pero bueno, independientemente de eso, estaba hablando de Javier, que se había enamorado de Rosa. Y Rosa se había enamorado de Javier. Y ninguno de los dos sabía el apellido del otro. Javier no sabía el apellido de Rosa. Rosa no sabía el apellido de Javier. De hecho, incluso hasta se habían presentado sus respectivas familias y seguían sin saber el apellido. Parecía como que no era demasiado importante el apellido de la otra persona. Allí es donde uno sabe cuál es el amor verdadero, ¿no? Cuando no importa absolutamente nada en el mundo, solamente la otra persona, no importa incluso ni siquiera cómo se llame la otra persona. Reitero, uno quizás sabe el nombre para dirigirse para hablarle a esa persona. Entonces, Javier necesitaba saber que Rosa se llamaba Rosa para hablarle a Rosa. Aparte, Rosa era muy despistada. Entonces, 2x3, cuando Javier estaba hablándole a Rosa, Rosa se distraía, empezaba a mirar los pajaritos y Javier tenía que decirle, Rosa, 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 te estoy hablando, Rosa. Y Rosa caía y decía, ¿qué quieres? Oh, Javier, bello Javier, amor de mi vida. Javier no hablaba así, pero Rosa sí. Rosa hablaba parecía como si hubiera salido de un cuento de Shakespeare, ¿no? Oh, bello Javier, gracias por estar a mi lado. Javier le decía, Rosa, deja de mirar los pájaros. Y Rosa le decía, oh, sí, Rosa, te estoy hablando. Oh, bello Javier, ¿qué quieres? ¿Por qué has requerido mi atención? Y le hablaba todo el tiempo así, ¿viste? Entonces Javier medio como que se cansaba, ¿viste? No, muchas ganas de que Rosa le hablara así no tenía. Sin embargo, él estaba súper enamorado de Rosa, reitero, no sabía ni siquiera su apellido. Él había conocido a toda su familia y no sabía cuál era el apellido de Rosa. No importaba en realidad, a él medio como que le hinchaba un poco que Rosa le hablara así todo el tiempo. Por ejemplo, noches en las que
hacían el amor y dormían juntos y amanecían el otro día, Javier era una persona que se despertaba medio de mal humor, ¿no? Y Rosa era una persona, como te digo, salida de un cuento de Shakespeare. Entonces se despertaba y decía, oh, bello Javier. Porque Rosa le decía bello Javier, en realidad. Y no sé si bello era un adjetivo o un sustantivo. Quizás Rosa siempre pensó que Javier, su primer nombre era Bello. Y entonces es por eso que le decía, oh, Bello Javier todo el tiempo, como a Luis Miguel, ¿no? Luis Miguel tiene dos nombres, Bello Javier también tenía dos nombres. Javier nunca supo esto, si bello era un adjetivo o un sustantivo, pero ella siempre se refería a él como Bello Javier. Entonces por ahí se despertaban los dos, o se despertaba Rosa, y decía, oh, Bello Javier. Bueno, quizás Javier tenía tres nombres. O era el primero, Bello era el segundo y Javier era el apellido. Quizás ocurría eso. Porque, bueno, puede haber un nombre O, ¿no? Como J. Simpson, ¿no? O.J. Simpson es una O. Nunca sabemos el nombre de O. Es O.J. Simpson. Nunca supe el nombre de O. Parece como si O fuera su primer nombre. Si bien es una inicial, parece como si fuera su primer nombre. Entonces, O.J. Simpson y O. Bello Javier también podría ser otro nombre. Porque nunca vamos a saberlo, porque ahora mismo Javier se ha separado de Rosa. Entonces, bueno, el amor que parecía irrompible, el amor que parecía salido de un cuento de hadas, el amor que los unía y que incluso había unido a las dos familias, se terminó. Y se terminó porque Javier se hinchó las pelotas de que Rosa le hablara así. Rosa todo el tiempo le decía, oh, bello Javier, qué feliz que me haces, gracias por compartir cada minuto de tu tiempo conmigo. Y Javier medio como que no le gustaba que le hablara todo el tiempo así. Reitero, Rosa era bastante distraída, entonces Javier le decía, Rosa, préstame atención, Rosa. Oh, bello Javier, discúlpame, no había reparado que tus labios son más importantes y más bellos que que la brisa del viento acariciando mi piel. Y Javier medio como que ya no quería saber más nada. Le decía, Rosa, escúchame, nos vamos a casar, tenemos que comprar los anillos. Oh, bello Javier, es cierto, esa sortija que enlazará tu vida con la mía, esa sortija que abrazará nuestros dedos y yo al mirarla sabré que mi dedo está abrazada por el mismo material que, bueno, esas fueron las últimas palabras que tuvo Rosa Javier cuando empezó a hablar sobre el anillo y todo, ya directamente pegó media vuelta y se fue. Y Rosa se quedó hablando sola. Al principio Rosa no entendía por qué Javier se había ido. Entonces salió a correrlo. Empezó a correrlo y le dijo, oh, bello Javier, espérame. ¿Qué haces? ¿Hacia dónde te diriges? Has dejado una estela de perfume que yo he seguido y me ha conducido hasta ti. Cállate, Rosa, le dijo Javier. Pero, ¿qué te pasa, Javier? ¿Por qué? Pareces enojado. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué tu bello rostro ha cambiado? Mira, Rosa, ya estoy harto de que hables así. Ya me hinchó las pelotas que hables así. No quiero que hables más así. O hablas bien o nos separamos y listo. Vamos a terminar con todo esto porque yo realmente no te soporto más. Oh, bello Javier, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué estas palabras empañan lo bello de nuestra relación? ¿Y por qué esas palabras opacan lo bello de tu...? Porque parece que le gustaba mucho usar la palabra bello, ¿no? Era bello la palabra, bello Javier, bello los labios. Pero bueno... Oh, bello Javier, ¿por qué esas palabras opacan tus dulces labios? Esas palabras no tienen asidero en tu boca y qué sé yo. Bueno, nada. Javier le dijo, mira, Rosa, todo bien, pero
No, no, yo no me imagino todos los días eh, teniendo una vida con vos y hablándome así. Yo pensé que lo tuyo era una cuestión del principio, ¿no? De nuestro primer enamoramiento y de que querías quizás seducirme o quizás de alguna manera eh, te generaba el amor, te generaba esa forma de hablar, pero ahora veo que estás hablando todo el tiempo así. Oh, discúlpame, bello Javier, ocurre que eh, tengo un mal. ¿Cómo tenés un mal, Rosa? Sí, tengo un mal dentro que es el mal de Shakespeare, se llama, y que me hace hablar como si estuviera salida de una obra de Shakespeare. Es un mal que los bellos doctores han eh, encontrado ahora hace poco y hacen que me exprese como si estuviera dentro de una gran obra de teatro, de esas que eh, realzan las relaciones sociales y las relaciones amorosas. De que, bueno, nada, Rosa se quedó hablando sola y Javier se fue. Porque claro, ya no soportaba más que Rosa hablara así. Pero pobre Rosa tenía un mal, ¿no? El llamado mal de Shakespeare. Creo que es la única persona que hasta ahora que fue descubierta en el mundo que tenía el mal de Shakespeare y hablaba todo el tiempo así y era como más reconocible cuando hablaba con su pareja, ¿no? Porque uno puede hablar como salido de una obra de Shakespeare, cuando habla con su pareja es raro que vaya a comprar el pan y hable así, ¿no? Que diga, oh, ¿qué tal, bellos almaceneros? Por favor, podrían acariciar con sus manos ese pedazo de pan e introducirlo en la bolsa para que yo alegremente lo lleve a mi casa y lo pueda comer. Bueno, es raro, ¿no? Pero bueno, a Rosa le pasaba eso. A Rosa le pasaba eso, tenía el mal de Shakespeare y todo el tiempo hablaba así. Pobre Rosa la tuvieron que internar y nunca más salió. Ahora mismo está dentro de una clínica psiquiátrica y pobre Rosa no puede tener una vida común y corriente. A pesar de que, bueno, en realidad tendría que haber sido al revés, ¿no? En realidad lo lindo sería que todos hablemos así todo el tiempo. Porque Rosa no tenía, primero no tenía la culpa de nada porque Rosa hablaba así y tenía un mal que ella misma no podía controlar, ¿no? Tenía como una especie era como una especie de enfermedad. Entonces, bueno, ella no tenía la culpa, en principio. Segundo, qué lindo sería si todos habláramos así todo el tiempo, ¿no? Si todos fuéramos súper amables todo el tiempo. Yo creo que quizás, bueno, es como una exageración, ¿no? El mal que tenía Rosa y que la hacía hablar así es como una exageración. No era amable, sino que era por demás amable. Pero bueno, qué lindo sería si todos fuéramos por demás amables y nos tratáramos de esa forma. O dos opciones. O nos hartaríamos todos y nos saldríamos a matarnos, ¿no? Porque todos estaríamos hartos de escucharnos hablar así. Me imagino, ¿no? Personas matándose unas a las otras, pero no sin dejar de hablar así, ¿no? Oh, bello vecino, voy a matarlo porque ya no soporto que hable de esa manera. Oh, discúlpeme usted, cordial vecino, pero no se da cuenta que usted habla de la misma forma. Por lo tanto, ya que usted se expresa de esa manera tan cordial, eh, no puede matarme porque yo me exprese de la misma forma si usted está enseñándome con sus vocablos cómo hablar. Bueno, sería una batalla campal, ¿no? Una guerra civil, todos hablando igual y todos hartos de hablarse así. O puede ser que el mundo fuese un lugar mejor. Puede ser también que todos hablándonos así amablemente, convirtamos el mundo en un lugar mejor. Sea como fuere, no probemos por las dudas. O sí, o sí, intentemos lograr una especie de intermedio, ¿no? No nos tratemos como nos tratamos siempre, intentemos tratarnos un poco
de forma un poco más amable, así como hablaba Rosa, pero un poco más terrenal la cosa, ¿no? No tan Shakespeare, sino un poco más terrenal. Pero intentemos ser un poco más amables. Quizás la solución no esté en los extremos y quizás la solución sea encontrar un intermedio para todos llevarnos un poco mejor. Lindo sería que todos fuéramos un poco más amables, así como Rosa, y intentáramos hablarnos un poco mejor todos. Quizás el mundo sería un lugar mejor si todos nos habláramos como Rosa. Como Rosa le hablaba a Javier. Bueno, en realidad no le hablaba a Javier así, sino que le hablaba así como a todo el mundo. Eh, Creo que la moraleja es esa, ¿no? Intentemos hablarnos mejor. Quizás hagamos del mundo un lugar mejor. O quizás, como Rosa, terminemos encerrados en un hospital psiquiátrico. Quizás el mundo no nos entienda. Quizás a Rosa el mundo no la entendía. Animémonos, oh bellos oyentes, a hablarnos un poco mejor, aún corriendo el riesgo de que nos tilden de locos y nos encierren para siempre. Dulces sueños.